Hola jóvenes, muy buenos días. Vamos a iniciar con la unidad 2 o parcial 2, periodo parcial 2. Ya tuvimos, ya terminamos la unidad 1 o parcial 1. En este parcial, pues vamos a seguir con la temática de los seres vivos. Nos toca ver las características de la célula. Pero vamos a empezar con la teoría celular. Primero, la primera tarea, jóvenes, que les voy a encargar es el tema pendiente que nos quedó. Entonces, vamos a hacer así, ¿no? Tarea 1. Hoy es el resumen 1. Esta es la clase 15. Clase 15. Perdón, es la clase 15. Su tarea va a ser la número 1, va a ser que me hagan una investigación. Ahí en su libro tienen el tema de las vitaminas. Las vitaminas, que son las sustancias muy importantes para la vida de los seres vivos, en especial del ser humano. Las vitaminas, ¿dónde encontramos? Primeramente, ¿qué son las vitaminas? ¿Cuáles son sus características? ¿Dónde las encontramos? ¿Cómo las podemos producir nosotros? Porque hay algunas que las sintetiza el cuerpo humano y hay otras que no las puede sintetizar. Sintetizar quiere decir que no las puede producir o las puede producir en algunos casos. ¿Cuáles son las que puede sintetizar? ¿Cuáles no? ¿Cuáles se deben de consumir? Y sobre todo, ¿dónde encontramos las vitaminas? ¿Y cómo nos podemos asegurar de que realmente estemos consumiendo las vitaminas que necesitamos? Entonces, esa es la tarea 1, ¿sí? Todo lo relacionado con las vitaminas. Y no quiero que me hagan resumen, quiero que sea una tarea muy completa, una tarea bien hecha. Le comentaba yo a un grupo con el que tuve clase ahorita en la mañana que la mayoría de los grupos, la mayoría de los alumnos, tienen tareas muy malas, tareas muy malas, tareas muy incompletas, los temas muy incompletos, los resúmenes muy mal hechos. Me están omitiendo muchos contenidos. Un resumen no quiere decir que voy a resumir en 10 renglones, porque me estoy aventando clases de 30, 40 minutos. No me pueden resumir todo eso en 10 renglones. Los temas son amplios, entonces un resumen debe contener todo, todos los temas que hay en la clase o en el libro. No me pueden omitir ninguno, no me pueden omitir ninguno. Obviamente el resumen quiere decir que voy a poner ahí lo más importante. En la definición de la vitamina A, pues voy a poner la parte más importante de esa definición, de ese concepto. Pero si son 13 vitaminas o 14 o 15, pues las tengo que poner todas. ¿Sí me explico? Si ustedes les piden un resumen de los continentes del mundo, pues no me pueden decir, pues los continentes del mundo son 5 o son 7, y me pueden poner América, no nada más. O sea, me deben de poner todos y poner la definición y el concepto de todos. ¿Estamos? Entonces, necesito que se pongan las pilas en sus resúmenes y en sus tareas. Las tareas, por favor, muy, muy completas. Entonces, primera tarea número 1 del parcial 2. A partir de aquí vamos a evaluar el parcial 2, tarea número 1, vitaminas. Concepto, qué son, para qué sirven, dónde las encontramos, cuáles son sus funciones, en qué nos ayudan, en qué nos apoyan, cuáles las sintetizamos, cuáles no sintetizamos. Muy bien. Bueno, vámonos con la unidad 2 y aquí sería el primer resumen. Clase 15, jóvenes. Clase 15, unidad 2 o parcial 2. Vamos a ver lo que es la teoría celular. Voy a compartir la pantalla. Nos vamos a basar nuevamente en el libro de Pearson, de María de los Ángeles Gama. Hago ampliarla. Ok, ahí está. Así, María de los Ángeles Gama, Fuertes, y Diana Fernández Gama, de Editorial Pearson. Estaba haciendo algunas presentaciones de PowerPoint, pero la verdad es que su libro viene más que completo. Realmente no necesitamos salirnos de ahí. Bueno, muy bien. La teoría celular. Habíamos comentado, jóvenes, que la ciencia nos permite investigar, nos permite determinar algunas cosas que no comprendemos.
nos permite estudiar cosas que no comprendemos. Cuando nosotros vemos un fenómeno por primera vez, pues no lo entendemos y la ciencia nos permite estudiarlo, analizarlo hasta encontrar explicaciones. Que muchas veces hacemos suposiciones por medio de la hipótesis, pero al final, si nosotros hacemos un método científico adecuado, vamos a llegar a un conocimiento específico, ¿no? La teoría celular durante muchos años se ha modificado y se ha venido estructurando de diferentes maneras por la misma situación, porque como la ciencia es modificable, cada nuevo descubrimiento, cada nuevo conocimiento nos llevaba a conocer nuevas características, ¿no? Entonces, de esta manera es como nosotros llegamos al conocimiento. Entonces, ¿qué es la teoría celular? Bueno, la teoría celular es todo aquello que ha integrado el estudio de la célula, del cuerpo humano. Y no solo el cuerpo humano, ¿verdad? Yo les había comentado que en general de todos los seres vivos, ¿no? Las plantas, los animales, e incluso algunos seres microscópicos que nosotros no podemos ver a simple vista. ¿Estamos? Aquí nos hacen unas preguntas que las incluyen por favor en su resumen. ¿Cuántas células crees que forman tu cuerpo? ¿Cuáles son los tipos celulares de los que estás hecho? ¿Qué funciones realizan tus células para que puedas estar vivo? ¿Y cómo se reproducen las células de tu piel para que puedas crecer o reparar una herida? Bueno, realmente es complejo. Las preguntas no son fáciles de contestar, ¿sí? ¿Cuántas células crees que forman tu cuerpo? Billones, billones de células, ¿no? Si ustedes tienen más o menos una idea de lo que es la, la, el cálculo o las matemáticas, pues se darán cuenta que billón, pues es un millón de millones y realmente nuestro cuerpo tiene billones, billones de células, es decir, no nos alcanzaría la vida para contar una a una nuestras células, ¿no? Eh, y fíjense, se dice que tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo está invadido de bacterias, que muchas veces los jabones utilizan el eslogan de que el jabón mata el 99.99 de las bacterias. Pues no es cierto, es imposible. Realmente nuestro cuerpo es una colonia en donde miles de bacterias están ahí, ¿no? Viviendo en nuestros diferentes órganos, en nuestra piel, etcétera, etcétera. Entonces, para que nos demos una idea, una célula tiene una medida pequeñísima, ¿no? Se llaman de micras, incluso de nanómetros. Una micra es la millonésima parte de un metro. Ustedes recuerden que nuestro sistema de medición que utilizamos en México es el sistema métrico decimal, ¿no? Y el metro es la unidad de medida de nuestro sistema de medición. Imagínense, es partir el metro, cuando nosotros lo partimos en 100 tenemos un centímetro, si lo partimos en 1000 tenemos un milímetro, si lo partimos en un millón, ese metro, si lo dividimos en un millón de partes, tendríamos una micra. Y si esa micra la partimos en 1000, tendríamos un nanómetro. O sea, el nanómetro es la millonésima parte de un metro, es decir, infinitamente pequeño. Muy, 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 muy pequeño. Es algo que solamente con los microscopios electrónicos más modernos se pueden llegar a apreciar algunas partes de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, para que se den una idea, tenemos células que miden unas cuantas micras nada más, ¿no? Aquí lo dice, bueno, ya lo habíamos establecido. La célula es la unidad biológica funcional de la vida, la unidad biológica fundamental de la vida, la célula, ¿no? Es el organismo o la unidad biológica más pequeña que puede realizar funciones específicas. Yo se los había dicho ya en alguna clase, cómo nuestra célula funciona como una ciudad, cada célula de nuestro cuerpo, es decir, cada célula de los billones que tenemos en nuestro cuerpo funciona de manera aislada como una ciudad, pero al mismo tiempo funciona en equipo con todas las demás, ¿sí? Forman un gran equipo para formar a los seres vivos que se llaman pluricelulares. También ya lo vimos en una clase, tenemos organismos que son unicelulares porque tienen una sola célula y tenemos organismos pluricelulares porque tienen muchas células. Pluri significa plural,
Pluri significa muchos. Entonces, un organismo pluricelular es cuando tenemos un organismo de 2 o más células hasta llegar a los billones y billones de células que tiene nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la célula, pues, insisto, es eh, nuestro cuerpo es un cúmulo, es una ciudad entera en la cual tenemos funciones muy específicas de los diferentes órganos. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, pero partiendo de, primeramente, de nuestra unidad biológica funcional, que es la célula. Aquí tenemos en la ilustración del libro una célula, cómo son nuestras células, ¿sí? Y ahí lo dice, miren, el nanómetro, la micra, es la milésima parte de un milímetro, ¿no? Milésima parte de un milímetro, o sea, la millonésima parte de un metro, ¿sí? Y bueno, nuestras células son tridimensionales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues, ustedes saben que cuando vamos al cine a ver la tercera dimensión, vemos en volumen todas las imágenes, ¿no? Nos ponemos unos lentes especiales para poder ver en tercera dimensión. Pues bueno, nuestra vista puede ver la profundidad, puede apreciar las tres dimensiones de manera natural, sin necesidad de lentes en la vida diaria, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos alto por ancho por profundidad, ¿no? Es decir, las células tienen largo, ancho y también tienen profundidad, ¿no? En general, todas las células son microscópicas, pero hay algunas células que se pueden ver a simple vista, como la piel. Hay algunas células que las podemos ver en nuestra piel sin necesidad de un microscopio. Incluso con una lupa pudiéramos apreciar, si pudiéramos, sí, nosotros podríamos apreciar la forma de nuestra célula, de nuestra piel, ¿no? Los cuadritos, cuál es su forma. En algunos casos hay tejidos que con lupa se pueden ver las células y hay otros que no, que necesitaríamos un microscopio para ver la forma de las células, ¿no? Y tienen diferentes formas, ¿no? Pero en general son microscópicas las células que pueden tener tamaños variables de entre 1 y 30 micras. Aquí nos mencionan que existen células que miden menos de una micra, como las que les había comentado de las bacterias y algunos arqueos, ¿no? Hay algunas células neuronales que llegan a medir cerca de un metro, son células muy grandes. Las células nerviosas se encargan de la transmisión de todos los estímulos que recibimos del medio, ¿sí? Llevan la información a nuestro cerebro. Cuando yo toco algo, inmediatamente me doy cuenta si es algo liso, si es algo rugoso, si es algo que está tibio, caliente, si está frío. Y toda esa información llega a mi cerebro de manera casi inmediata, ¿sí? El estímulo viaja a una velocidad muy grande. Cuando yo toco un comal caliente, pues prácticamente en cuanto lo siento, retiro la mano. Pero esa sensación de temperatura alta viaja de mi mano hasta mi cerebro y el cerebro le ordena a mi mano que se quite, ¿no? Se llama arco reflejo, lo vamos a ver en un tema posterior. A lo que voy es de que esas células nerviosas son muy grandes en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Pues porque llevan esa conducción nerviosa de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, aquí en la figura 3.1, lo que les comentaba, tenemos un ejemplo de lo que es una célula vegetal en la parte de arriba, la figura A, y la figura B, lo que es una célula animal. En el caso de la figura B, pues ustedes pueden apreciar ahí un espermatozoide penetrando la corteza de un óvulo. Es una célula, un espermatozoide es una célula que se llama germinal, una célula reproductiva, y el óvulo es otra célula que es un poco más grande que el espermatozoide. De hecho, la célula espermatozoide es de las más pequeñas que hay en nuestro cuerpo y la célula más grande que hay en nuestro cuerpo viene a ser el óvulo. Bueno, una de los más grandes, ¿no? Hay una diferencia de tamaño, ahí son más grandes las células femeninas que los células masculinas, ¿no? Y ahí tenemos lo que son las células reproductoras en esta lámina, ¿sí?
El proceso de la fecundación es este precisamente, ¿no? La fecundación es cuando el espermatozoide penetra el óvulo y entre los dos forman una sola célula. Ahí es cuando se recombinan o se hace una unión de lo que son las características genéticas del padre y las características genéticas de la madre, ¿no? Las del padre van en el espermatozoide, ahí en la cabeza. Recuerden que al entrar al óvulo, el espermatozoide pierde el flagelo, que es esa pequeña colita con la cual se desplaza y se une solamente lo que es la cabeza, se une al óvulo y entre los dos completan las características genéticas. Ahí se combinan las características genéticas del padre y de la madre para formar un nuevo ser. ¿Estamos? Entonces, esas son células, son ejemplos de células. Ahí tenemos la célula vegetal. Si se fijan, pues tienen un color característico, color verde, que le dan los cloroplastos, la clorofila, ¿sí? Que también es muy importante para llevar a cabo la fotosíntesis. Pero son temas que veremos un poquito más adelante. Ahora, las células presentan una gran variedad de formas, tamaños y consistencias. Recuerdan, en una clase pasada les había yo comentado que cuando nosotros nos formamos a partir de una sola célula, de lo que es la unión del espermatozoide con el óvulo. Y a partir de una célula se empieza a duplicar por un proceso que se llama mitosis, una división celular. Se hacen dos células y luego después, a su vez, esas dos células se dividen también por mitosis en 4 y esas 4 en 8 y en 16 y así sucesivamente. Y se va formando una pelotita grande, 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 grande de células que van pasando por diferentes estadios, ¿no? Desde lo que es la primera división celular, la primera división mitótica, ya cuando es una bolita más grande se llama mórula, y después llega un periodo que se llama blastocisto. En este periodo es donde empieza la diferenciación, que es un proceso natural por el cual las células se van a hacer diferentes. ¿Qué pasaría si esas células que están creciendo en el vientre de la mamá, cuando un bebé se está formando, si las células no se hicieran diferentes, pues se formaría una pelota muy, muy grande de células iguales, ¿no? Entonces el ser humano sería una pelota grandota de células iguales que no tendría ninguna función. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un periodo del desarrollo embrionario hay una diferenciación, ¿sí? Nuestras células se tienen que hacer diferentes. Se empiezan a separar y se empiezan a formar tres capas grandes se llaman de germinación o tres capas embrionarias, ¿no? Que van a formar a partir de eso, se van a formar los diferentes órganos y las diferentes células de nuestro cuerpo. Entonces, ahí es donde empiezan a hacerse diferentes, ¿no? Hay células que van a ser parte del sistema nervioso, hay células que van a ser parte del sistema circulatorio de nuestro corazón, hay células que van a ser hueso, hay células que van a ser músculo, hay células que van a ser cabello, hay células que van a ser el hígado, el estómago, ¿sí? Y todas ellas germinan a partir de tres capas embrionarias que se llaman endodermo, mesodermo y ectodermo. Pero, insisto, eso lo vamos a ver también un poquito más adelante. Ahorita estamos hablando de la célula, pero es importante saber que nuestras células tienen un proceso de diferenciación, tienen un cambio y una adaptación al tipo de órgano que van a formar, ¿sí? Tiene que hacerse de esta manera, si no, pues nuestro cuerpo sería una pelota de células iguales. Perdón, es que se me reseca la boca. Necesito mi cafecito. Bueno. ¿De qué depende? ¿De qué depende qué tipo de células se vaya a formar? Pues aquí lo dice, de la función particular que cada una de las células vaya a realizar, ¿no? Entonces tenemos células especializadas en ser parte del sistema nervioso, de parte de la sangre, del hueso, etcétera, etcétera. Bueno, aquí están los antecedentes históricos. ¿Cómo llegamos nosotros a descubrir la célula? ¿Cómo llegamos a verla? Antes ni siquiera sabíamos de qué estábamos compuestos, ¿no? Los primeros estudiosos, los primeros científicos, pues no sabían nada del mundo microscópico, ¿no? En la antigua Grecia, en digamos, en el continente europeo, pues, hubo muchos estudiosos
pero incluso antes de Cristo se estudiaba ya lo que era la anatomía, las partes del cuerpo. Y en aquel tiempo solamente existían dos reinos, ¿no? Existía el reino animal y el reino vegetal. Vaya, no es que existiera nada más, existían más, pero no se conocían. ¿Por qué no se conocían? Pues porque no teníamos un microscopio. Entonces, les decía yo, el microscopio es el descubrimiento más importante de la era biológica o de la era celular, ¿no? Porque a partir de del descubrimiento del microscópico, perdón, del microscopio, se dio todo ese boom de lo que era un mundo que nunca habíamos visto, un mundo muy pequeño que nosotros no nos imaginamos. No sé si recuerden la película ay, es que no recuerdo el nombre, en el cual dentro de un elefante vive todo un mundo completo de seres pequeños, ¿no? Es fantasía, ¿no? Pero hay un mundo completo dentro de un elefante y básicamente es para ejemplificar que dentro de nuestro cuerpo existen mundos muy, muy, muy pequeños que ni siquiera tenemos una idea de cómo son, ¿no? Simple y sencillamente cuántos ácaros tenemos nosotros en nuestro pelo o en nuestro cuerpo, bacterias, virus, ahora con el virus tan famoso del coronavirus, y no tenemos una idea. Si tuviéramos un microscopio electrónico y pudiéramos ver por dentro nuestro cuerpo o nuestra piel, nos asustaríamos de la cantidad de seres vivos que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los antecedentes históricos? Bueno, aquí nos habla de Robert Hooke, que fue uno de los primeros, si no es que al menos el primero sabido, que ya hizo una observación microscópica. ¿Sí? Él se percató que había una gran cantidad de espacios a los que llamó celdillas, de ahí viene el nombre de célula, ¿no? Él, ¿qué es lo que hizo? Analizó un corcho y ahí empezó a ver las divisiones o la forma del material, la forma del material, pero ya con un microscopio, pues se dio cuenta que no era liso, sino que ya tenía cierta textura, tenía cierta división, las diferentes células, ¿no? Por eso le llamo células, porque eran como celdillas, pero a través del análisis del corcho, ¿no? Y ahí empezó todo, ¿eh? Esto estamos hablando que fue en 1635 a 1703. Y son cortes muy delgados del corcho para hacer el estudio, ¿no? Aquí nos habla que él observó que estas células estaban muertas, ¿no? Encontró paredes gruesas que delimitaban los huecos donde estaban esas células, ¿no? Entonces, ahí después vino otra persona que es Anton van Leeuwenhoek, ¿sí? Un poquito más avanzadillo, ¿sí? Con estos estudios, él ya dijo que la célula, o fue el que dio la primera idea de que la célula era la unidad biológica fundamental, ¿sí? Él nació en el siglo XVII, pero fíjense, aquí dice que gracias a las aportaciones de otros científicos. Aquí nosotros tenemos una ventaja muy grande, ¿no? Que nosotros podemos ver ya los estudios o podemos ver las conclusiones que hicieron científicos hace muchos años, ¿no? O sea, realmente cuando nosotros estudiamos ya en un libro o consultamos en internet. Ellos no, ellos tenían que hacer la experimentación o ellos utilizaban el método científico de primera mano. Ellos no tenían biblioteca, no tenían internet, no tenían de dónde echar mano. Solamente echaban mano de algunos estudios que ellos conocían o que había personas que publicaban algún estudio, ¿no? Entonces, a partir de eso, se empezó a estudiar todo, ¿no? Entonces, fíjense, él construyó sus propios microscopios, Leeuwenhoek, y logró amplificar. Fíjense los microscopios que ellos usaban, ¿no? Totalmente rudimentarios. Pero es la misma base de los microscopios tan modernos que tenemos en la escuela, porque sí son modernos, ¿eh? Hay algunos que no funcionan adecuadamente, pero nuestros microscopios son bastante modernos. Y fíjense la forma. No son tan diferentes. Vaya, él utilizaba botellas, utilizaba materiales muy rudimentarios, pero finalmente le sirvieron a él para estudiar. Ahí está el microscopio que utilizó Hooke, Robert Hooke, y eso fue lo que vio. Miren, aquí está lo que él pudo ver. Precisamente esas celdillas, esas divisiones que estaban todas agrupadas formando el material.
Entonces, ahí es cuando se dio cuenta que el corcho no era liso, ¿no? Sino que tenía pequeñas divisiones, pequeñas celdillas, y fue de esta manera que se dio cuenta que no solo eso, sino muchos materiales presentaban estas características. Pero ahí está uno de los primeros microscopios de la historia, jóvenes, ¿no? Miren, ahí está otro, otro microscopio. Fíjense los tornillos que ahora le llamamos macro y el micro, que lo vamos ahí nosotros moviendo para que se vean las células, que espero tengamos la oportunidad de ver luego en el laboratorio cuando regresemos de esta pandemia. Pues fíjense lo tan rudimentario este microscopio que no parece el microscopio, ¿no? Pero bueno, esto es lo que observaban, ¿eh? Las células sanguíneas. Estas son como él las pudo observar. Con esto pudo observar esto. ¿Estamos? Lo cual, para los años de allá del siglo XVII, XVIII, pues es un logro enorme, ¿no? Es un avance en la ciencia enorme que pudieran observar este tipo de células, que ahora nosotros las podemos ver en el microscopio, podemos ver los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Eh, Ahora se sigue utilizando mucho el microscopio, por ejemplo, para el estudio de la sangre. Cuando nosotros nos piden estudios de laboratorio, pues nos sacan un poquito de sangre y la ven al microscopio y de esta manera pueden hacer un conteo de los glóbulos blancos, de los glóbulos rojos, pueden hacer un conteo también de la hemoglobina para saber cómo andamos si no estamos anémicos, si estamos bien nutridos, si estamos desnutridos. Ahí en la sangre se pueden ver muchísimas cosas. Obviamente una persona que tiene conocimientos y que tiene estudios, ¿no? No es nada más de que yo vaya y me ponga a ver la sangre a ver qué identifico, no, hay que estudiar, hay que conocer, ¿no? Entonces, hay que conocer y bueno, pero lo importante aquí y algo muy, muy, muy asombroso para la época es precisamente el descubrimiento del microscopio. Recuerden que el microscopio es uno de los inventos o descubrimientos más importantes de la era biológica, ¿no? Porque a partir de ahí pudimos conocer un mundo mucho, muy pequeño, más pequeño de todo lo que nosotros pudiéramos ver a simple vista, ¿no? Bueno, miren, aquí nos habla que Leeuwenhoek fue el primero en observar células con movimiento, ¿sí? Él puso el sarro de sus dientes o el semen, ¿no? Y él pudo ver los espermatozoides en movimiento, que les digo es una de las prácticas que nosotros podemos hacer aquí en la escuela, ¿no? Bueno, también aquí nos habla del escocés Robert Brown, ¿no? Que él ya fue el que identificó que en todas las células había algo especial, había algo que él le llamó núcleo, ¿no? ¿Sí? Que las células que estaban observando se les notaba algún corpúsculo que estaba ahí presente en todas esas células y él fue el que descubrió que las células tienen núcleo. No todas tienen núcleo, obviamente, sabemos y ya lo habíamos platicado que hay células que no tienen núcleo, pero la mayoría de las células que ellos observaban tenían, ¿vale? Bueno, y así podemos ir viendo que hubo muchos estudiosos, ¿no? Aquí nos hablan de Matthias Jacob, también de Theodor Schwann, pero todos ellos por allá en el siglo XVII, XVIII, que estuvieron estudiando acerca de esto. Y se llegaron a conclusiones. Recuerden que la idea o la finalidad o el objetivo de un método científico es llegar a las conclusiones, ¿no? Y llegaron aquí nos habla de dos principios específicos, ¿no? El primero es que la célula es la unidad anatómica o estructural de los seres vivos. Principio o postulado número 1 de la teoría celular, chicos. La célula es la unidad anatómica o estructural de los seres vivos, que puede ser y estructural de los seres vivos, ¿no? Ese fue el principio número 1, ¿sí? O el postulado número 1. ¿Por qué dice esto? Pues porque todos los seres vivos están formados por al menos una sola célula, como es el caso de algunos protozoarios, bacterias, arqueos y algunas algas, perdón, aulas no, algas. Ya lo habíamos platicado en alguna ocasión sobre esto, ¿no? Que había muchas bacterias que solamente tienen una célula y son organismos vivos, ¿vale? Y en el caso de los seres pluricelulares que pueden tener dos o hasta miles, millones o billones de células, ¿no? Bueno, el postulado número 2
aquí nos habla de que la célula es la unidad fisiológica o de función de los seres vivos, ¿no? Que básicamente viene a decir lo mismo, ¿no? Una cosa es la unidad biológica de los seres vivos, esta es la unidad funcional, vaya. Volvemos a lo mismo, la célula funciona como una ciudad. Ya les había yo hecho una comparación ahí, lo vamos a ver más a detalle, pero finalmente debemos de saber que la célula no solamente integra a los seres vivos en su estructura, sino que aparte la hace funcionar, ¿no? Y bueno, aquí nos habla también de que toda célula proviene de otra célula semejante preexistente. Aquí es donde entra la controversia tremenda, ¿no? Este postulado, este tercer postulado, nos habla del origen de las células y nos dice que todas las células provienen de una anterior, de una célula semejante preexistente. Y ahí es donde entra la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿De dónde salieron las primeras células? Y ahí es donde entra la teoría de la creación, los paradigmas o las dudas o las preguntas de dónde venimos, dónde surgió la vida, ¿no? Y hay diferentes teorías que dicen que se formó del agua, que hubo una mezcla, un caldo nutritivo que hizo que se formaran las células. Entonces, en ese momento, las primeras células no se formaron de una preexistente, ¿no? Si ustedes creen en Dios y en la creación, pues entonces Dios creó todo, pero lo creó de la nada, lo creó de la nada, no de una célula preexistente. Y digan lo que digan, pues este tercer postulado va a ser algo controversial siempre, ¿no? De alguna manera nosotros no vamos a poder saber a ciencia cierta de dónde venimos, de dónde viene la vida, porque hay teorías que hablan que incluso venimos del espacio, que la vida viene, es extraterrestre, que llegó aquí a la Tierra por medio de un meteorito. Hay diferentes teorías que vamos a analizar poco a poco, pero en su momento, porque también un tema de biología es precisamente eh, las teorías de la creación, las teorías creacionistas de, 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 la vida, ¿no? Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en fin, finalmente ellos trataban de explicar o trataban de comprender todo lo que tiene que ver con la célula y por eso hicieron estos postulados, ¿no? Pero insisto, este, este tercer postulado es bastante controversial, ¿no? Porque tuvo que haber un inicio, tuvo que haber un principio y en algún momento la primera célula pues no se formó de una preexistente. Por eso se ha digamos, discutido y debatido mucho este tercer postulado. Pero bueno, finalmente recuerden que la ciencia es cambiante. Recuerden que la ciencia se puede modificar conforme nosotros vayamos aprendiendo cosas nuevas y conforme nosotros vayamos descubriendo cosas nuevas, ¿no? Entonces aquí nos habla también de cuáles algunas técnicas que utilizaron para, para las observaciones. Bueno, aquí pueden ver en esta figura un microscopio pues un poquito diferente a este que vimos primero, ¿no? Con el que trabajó Robert Hooke y Leeuwenhoek. No sé si así pronuncia, no soy francés. Pero bueno, aquí tienen un microscopio electrónico que es un microscopio muy potente, ¿no? Y ahí pueden ver a la derecha de ese microscopio, fíjense, este microscopio, pues no sé el tamaño que tenga, ¿no? Pero supongo que esos monitores que vemos ahí al lado son monitores tipo computadora. Entonces es un microscopio bastante grande, ¿sí? Incluso ahí en esta parte de aquí pueden ver un microscopio parecido a lo que manejamos en el laboratorio, un microscopio normal, que bueno, vaya, son adelantos científicos muy buenos. Y esta imagen que se ve aquí, que es el virus del VIH, de inmunodeficiencia humana, que provoca la enfermedad llamada SIDA, está tomada con ese microscopio, esa imagen. Se parece bastante al coronavirus, ¿verdad? No sé si sea del mismo tipo, la verdad desconozco si es del mismo tipo de los coronavirus, pero se parece bastante, parecen honguitos, ¿verdad? Parecen hongos alrededor de una célula. Está bastante,
Bastante interesante el tema, ¿no? Pero ahí está el virus del VIH que está tomada esta imagen con este microscopio. Entonces, volvemos a lo mismo, chicos, el mundo microscópico, el mundo tan pequeño que tenemos ahí al alcance de la mano cualquiera de nosotros, que no lo podemos ver, solamente es posible conocerlo a través de los microscopios, ¿no? Y bueno, seguimos. Aquí tenemos una imagen de la célula, ¿no? Cuando empezamos el curso hablamos un poquito acerca de lo que es la célula, ¿no? Pero poco a poco lo vamos a ir descubriendo. Pero vamos a platicar sobre la célula en una ocasión posterior. Por el momento vamos a terminar con la clase. Entonces, insisto, chicos, tarea, vitaminas, todo lo que les encargué ya de las vitaminas, esa es la tarea número 1. Y este es el resumen 1, pero es la clase 15. Resumen 15. No me vayan a poner otra vez resumen 1, porque nos vamos a rebujar. Resumen 15, chavos, pero a partir del resumen 15 y de la tarea, que en este caso sería tarea 1 del bloque 2, o si quieren poner tarea 4, como quieran. No, mejor ponemos tarea 4. Tarea 4, y a partir de ahí, tarea 4 sería resumen 15 para no reburujarnos, ¿no? Y estar seguros de nuestra libreta. Y vuelvo a lo mismo, quiero resúmenes más completos, ¿sí? Al menos resumen que no traiga una página completa, no lo voy a valer, ¿eh? Se los aviso desde ahorita. Y ya enriquezcanlo los que puedan con imágenes, con ilustraciones y con temas completos, chicos. Si no me pongan, por favor, resúmenes de 10 renglones, porque en esta clase me llevo 10,000 palabras o más y ustedes me lo quieren resumir con 20 palabras, no se puede. Entonces, digo, finalmente se trata de que esos resúmenes les sirvan para estudiar, ¿no? Para que cuando presenten examen, esos resúmenes nos sirvan para estudiar. Entonces, se los encargo. Pues por hoy es todo, chicos. Esta sería la clase número 15 y ahí la subimos en YouTube. Que tengan un bonito día. Pásenla bien. Vamos a terminar la reunión. Hasta luego.